Sandinista de Liberación Nacional, que son predominantemente los que se han convertido en la fuerza política y militar que está cuidando al dictador Ortega en este momento. El mandatario nicaragüense ha sostenido que por negarse a las exigencias de Estados Unidos, su gobierno ha recibido sanciones. El mensaje de los yanquis es: o hacen lo que yo digo o los vamos a sancionar. Investigadores de Centroamérica coinciden en que Estados Unidos debe acompañar las sanciones a Nicaragua con una estrategia diplomática que conlleve a la restitución de la democracia en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2023 fue concedido a 2 científicos por sus investigaciones relacionadas con la vacuna ARN mensajero contra el COVID-19. Premio Nobel de Medicina para 2 pioneros de las vacunas de ARN mensajero. La bioquímica húngara Katalin Karikó y el investigador estadounidense Drew Weissman fueron distinguidos por sus descubrimientos sobre las modificaciones de las bases nucleicas que permitieron el desarrollo de las revolucionarias vacunas efectivas contra el coronavirus. No sé si los antivacunas cambiarán de alguna manera, pero creo que dar un premio Nobel a esta vacuna contra el COVID-19 puede hacer que la gente indecisa se vacune y que esté segura de que es muy eficaz y confiable. Ahora se están haciendo 30 millones de pruebas en todo el mundo en personas que no han padecido la enfermedad anteriormente y sabemos que es una vacuna muy segura y muy eficaz. Con la elección se rompió con la tradición de reconocer trabajos con varias décadas de trayectoria. La tecnología premiada el lunes data de 2005, pero las primeras vacunas que utilizaron ARN mensajero fueron desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna contra el coronavirus. El jurado consideró que los ganadores contribuyeron al desarrollo de un ritmo sin precedentes de una vacuna durante una de las mayores amenazas para la salud de la humanidad en los tiempos modernos. El descubrimiento ya les valió múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio Princesa de Asturias en 2021, que compartieron con otros científicos. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio para analizar la situación y lo que pasa en mi país de origen, Venezuela. Quiero darle las gracias a Tony Simons en los controles técnicos, a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y a mis invitados hoy, al militar perseguido, expreso político Luis Lugo Calderón y también al periodista desde Argentina, Leandro Gasco. Bueno, quiero comenzar contigo, Luis, porque primero celebrar juntos una noticia en la que Radio y Televisión Martí y las plataformas han sido parte de su liberación. En la campaña de mantener la violación de los derechos humanos hacia militares y presos políticos dentro de Venezuela, como el capitán Luis de la Sota, constantemente entrevistamos a Molly, su hermana, politóloga, y nos daba un update. El viernes pasado, por cierto, la tuvimos en el espacio de Venezuela Hoy de Televisión y Radio, y fue liberado como parte de algunos de estos militares encausados por el régimen de Nicolás Maduro en una famosa operación Armagedón. Desafortunadamente a Molly le han pedido elementos de la dictadura que baje el perfil, que no se comunique con nosotros y bueno, entendido. Nosotros además damos las gracias de haber puesto nuestro pequeño granito de arena para su liberación. Quiero que te pronuncies sobre esto, Luis, me encantaría oírlo. Buenos días, Alejandro. Agradecido nuevamente con que nos brindes esta ventana para alzar la voz por los prisioneros políticos que, fíjate, aún siendo liberados todavía no pueden manifestar por lo que pasaron y por lo que siguen pasando. Realmente es una alegría agridulce, porque quedan 3 de esa causa judicial. 11 fueron imputados, 8 fueron liberados, pero no liberados. Hay una mala concepción en la redacción de las noticias de que, bueno, fueron liberados 8 oficiales. No, fueron condenados 8 oficiales. La forma en que encontró el régimen para poder liberarlos era que ellos se declararan culpables, cosa que me pasó a mí en su momento. En su momento yo tuve que declararme culpable por un juicio en el cual yo nunca tuve pruebas, en el cual los testigos fueron siempre amañados y testigos tomados siempre de la DIGESIN, porque la mayoría de mis testigos son de la DIGESIN.
Y bueno, esto hace que el proceso judicial esté viciado desde el momento cero hasta el final. Entonces, no solamente es el prisionero político, sino su entorno familiar. La señora Molly, como puedes saber, está fuera del país. Sin embargo, el que ella se pronuncie pudiese repercutir directamente en su familiar que todavía se mantiene en Venezuela. Entonces, el régimen sigue con con estas acciones maquiavélicas de, bueno, yo te doy un poquito, pero yo sigo sancionando ejemplarmente a los miembros de la Fuerza Armada o a cualquier miembro de la disidencia para que nadie se les ocurra siquiera pensar en adversarnos, pues. Bueno, así termina la pesadilla, por lo menos como tú bien lo dices, no están libres del todo, porque fíjate cómo tú también lo has desarrollado excelentemente, siguen prisioneros. Leandro Gasco, periodista, fíjate que no termina lo que es la persecución. Han sido años de violación de los derechos humanos de los presos políticos, torturados, algunos física, otros psicológicamente, familias amenazadas, hogares destruidos, violación al debido proceso. Este proceso que tenían estos militares, pues tenía 5 años de delay por una u otra razón que el régimen la maneja perfectamente, no tuvieron juicios. Pero este es el panorama, Leandro, que se enfrenta la oposición venezolana, el pueblo venezolano, que ahora pretende ir a unas elecciones para escoger un liderazgo, pero sin ningún tipo de garantía. Quien vaya en contra del régimen, pues va a sufrir las consecuencias. Lo digo porque ya están tratando de meterle el palo a la rueda y que el proceso de primarias que estaba contemplado o está contemplado el próximo 22 de octubre, pues sea movido y exigen la asistencia técnica de un Consejo Nacional Electoral que está controlado completamente por el oficialismo en Venezuela. Sí, a ver, Alejandro, varias cosas. Me parece que la pesadilla no se va a acabar hasta tanto la justicia no sea real para toda la ciudadanía, para todos los venezolanos exiliados también por el mundo. Es decir, algún día se producirá que Maduro y todo su entorno vayan presos y tengan la condena que merecen y devuelvan lo robado. Ese día se va a acabar la pesadilla y el día que también la libertad sobrevuele por completo Venezuela, porque que sigan 3, cuando se hablaban de los 11, que sigan 3 detenidos, no es menor. Que se siga buscando con ese poder censor atacar todo, bueno, eso habla muy bien de que hay un régimen tirano que sigue con sus tentáculos operando. Que uno ve positiva una liberación u 8 liberaciones, sí, son positivas desde el punto de vista también de la salud de los prisioneros de guerra, porque ya me cuesta decir presos políticos, creo que son prisioneros de una guerra tirana, comunista, corrupta, malvada, que está azotando a Venezuela y a Cuba también, que tiene un eje de inteligencia puesto en Venezuela, como ya sabemos. Entonces, ver toda esta realidad y ver también el eje de la corrupción, que me parece que es como su espada ensangrentada, que nos perjudica terriblemente a todos. Después también no puedo dejar de decir que estoy absolutamente en contra de toda legitimación. La legitimación que va por decirnos vamos a elecciones con cierta libertad que no es tal porque está todo viciado y controlado. Entonces, si bien hay una necesidad de decir que algo pase para que esto cambie, no me importa qué, aunque sea un poquito, pero no podemos dejar de sostener lo que realmente es visible y está a flor de piel. Tienen todo tomado y electoralmente todo controlado. Entonces, yo no veo nada positivo, por más que uno intente desde algún lugar buscar una luz de esperanza, en tanto y en cuanto el régimen sigue haciendo de las suyas, y lo va a seguir haciendo, lamentablemente. Sí, bueno, fíjate que hay un poquito de no negatividad, quizás es realismo, Luis. Cuando tú escuchas a Leandro Gasco, que es argentino, periodista, aunque sigue el tema Venezuela desde el sur de este continente, uno dice, bueno, ok, es verdad, el régimen tiene ahorita todo el poderío, La Habana tiene un gran apoyo, a pesar de que están en dificultades ambos pueblos, las necesidades son muchísimas, pero los regímenes sosteniéndose en 4 patas, ¿no? Como una mesa bien estable. Ahora, Luis, la Comisión Nacional de Primarias ratificó que en Venezuela
va a decidir su futuro el 22 de octubre. ¿Qué parte están olvidando en esta ecuación? El régimen sigue allí con más fuerza, pero la oposición, o por lo menos los líderes opositores, piensan que van a poder derrotarlo. ¿Cómo lo miras? Mira, Alejandro, yo creo que la posición que tiene el periodista de Argentina, mis saludos para él, es más clara y más transparente que la que tienen muchos venezolanos. Yo sé que el venezolano busca con ahínco y busca con anhelo el fin de la tiranía, de la dictadura, del régimen de Maduro y sus secuaces. Sin embargo, no pasa por la institucionalidad, porque la institucionalidad no existe. Yo quisiera que la salida fuese cívica, yo quisiera que la salida fuese institucional, tal cual como dicta nuestra Carta Magna, pues bajo el sufragio. Sin embargo, ¿cómo tú puedes competir contra alguien que tiene monopolizado no solamente el sistema electoral, tiene monopolizado el sistema de justicia, tiene monopolizado el sistema de armas, que es la Fuerza Armada Nacional, tiene monopolizado todo el Estado? Entonces, no hay una diferencia. Yo creo que sí existe una diferencia. Hoy en día, el régimen está muchísimo más atornillado. ¿En qué sentido? Hace unos años, cuando existió este interinato, Venezuela contaba con un apoyo internacional increíble. Incluso Brasil y Colombia, que son los países que tenemos a los lados, pues estaban en contra del régimen venezolano. Hoy en día, Nicolás Maduro goza de ese apoyo de los vecinos, de tanto de Petro. Si tú escuchas las declaraciones de ese señor en la ONU diciendo que la migración venezolana es motivada a las sanciones, y por el otro lado Lula, quien pues bueno, es uno de los partícipes para que Venezuela ahora también sea parte del BRICS. Entonces, lamentablemente el régimen venezolano se ha atornillado más y se ha fortalecido con el paso del tiempo, ya que la izquierda ha ido ganando posición a nivel global. Entonces, realmente en estos momentos es peor la situación para la oposición venezolana, y la oposición de verdad, no hablo de esa oposición ficticia que lo que quiere, como dice el periodista, es legitimar, y lamentablemente al legitimar a Maduro y a sus secuaces, pues eso va a repercutir a nivel mundial. Hoy en día en Islandia ya a los migrantes venezolanos pues le están dando la espalda, porque ya acreditaron un embajador en Islandia, el cual dice que Venezuela está bien, se arregló, entonces le están dando prioridad a la gente de Ucrania en vez a los venezolanos. Eso son consecuencias de esta normalización, entre comillas, que quiere hacer ver el régimen, y que lamentablemente este tipo de acciones, como es las primarias o como es las elecciones, van a legitimar más. Bueno, eso es preocupante porque hay miles, centenares de venezolanos que están huyendo, muchos o la mayoría quizás tratando de cruzar la frontera sur de los Estados Unidos, pero bien es cierto también que buscan cualquier destino en Europa, en los continentes más lejanos de incluso los confines del mundo, como le ha tocado vivir al pueblo cubano. Pero ahora, si se normaliza y las legaciones diplomáticas son del oficialismo, pues cada día se les va a hacer más difícil, además de sumarle la tragedia de dejar toda una vida atrás y salir con una mano atrás y la otra también atrás. Mira, pero vamos a hablar un poco, Leandro, de esta situación, pero de los que quedan dentro de Venezuela, con una desesperación también de un plan de irse, como lo está haciendo el pueblo cubano. Realmente se les ha sido muy cuesta arriba, la gente sigue luchando, pero han perdido la esperanza. Eso no lo dice Alejandro Marcano, eso lo dicen los expertos, los especialistas, los analistas, y lo evidenciamos en los reportajes que constantemente publicamos en nuestras plataformas. Pero hay algo en común. Hoy yo estoy preparando un reportaje sobre los apagones anunciados que se esperan que sean más largos. Venezuela también tuvo este fin de semana una nueva falla eléctrica en varios estados, donde por más de 12 horas los habitantes se quedaron en el Zulia, que es un estado muy, muy caliente, en Aragua, en Barinas, el estado Miranda, en Táchira, en Portuguesa, Mérida, Falcón, entre otros. Los enumeros, casi todo el país apagado, lo que implica refrigeradores dañados, la comida, lo poco que puedan conseguir dañado, el calor, mosquitos, etcétera. Es un panorama oscuro, ¿no, Leandro? Bueno, sí, me parece que puede deberse a distintas cuestiones. Punto número 1, desinversión producto de corrupción, es decir, de desmanejo total, y seguramente también crear un clima conflictivo, posiblemente esté dentro de la estrategia, sumado, por supuesto, al tema de base de la corrupción.
porque estamos viendo en Cuba, en Venezuela y en otros estados que esto es producto de no invertir porque se roban, o sea, hay un saqueo generalizado. Esto es, claro, lamentablemente en estado de situación, para decirlo, ¿no? Y el sufrimiento es cada vez mayor del pueblo y es también el hartazgo, una cosa que ya se siente y se nota insoportable, porque claro, al no ver alguna posibilidad, algún sesgo de luz, pero bueno, mientras sigan las malas conducciones, me parece que ahí estamos en el eje del problema. Cuando asistíamos a los diarios y vemos lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en Cuba, no vista cuando se acercan el clima de elecciones, por ejemplo, cómo, y si querés te cito la situación de Argentina, cómo están incluso llegando conflictos sindicales, es decir, se espera, es decir, ¿qué puede ser? Bueno, no funciona el transporte, la gente empieza con malos ánimos, es decir, todo se estructura para generar mal clima por un lado, y después, por supuesto, está la raíz, que para mí, indudablemente, es la corrupción. ¿Cómo vamos a salir de la corrupción? Y bueno, ahora que se buscan alianzas entre Honduras, Cuba, Venezuela, Nicaragua, o por lo menos solidificar todo ese eje del mal con Irán, con China y demás, veamos que la única respuesta puede ser desde la sociedad civil, desde las ONGs, y también desde la prensa, si es que no está contaminada. Me decían el otro día el presidente del Observatorio del Consejo Anticorrupción de México, que hay mucha corrupción evidentemente, que la salida o una de las salidas es unir al periodismo que denuncia con la justicia a través de la vía de las organizaciones no gubernamentales. Me parece que es un buen camino en tanto y en cuanto nuestras patrias están tomadas por malos gobernantes absolutamente corruptos. Y yo reitero la corrupción, porque en la Argentina por estas horas hay unos escándalos que son para, no sé, que dan asco, una legislatura de Buenos Aires que gasta 60.000 millones de pesos anuales, y cuando uno hace los cálculos, para cada legislador más 5 asesores, suman en un total 3.000 millones de pesos. ¿Dónde están los 57.000 millones de pesos que faltan? Tenemos a un jefe de gabinete de Buenos Aires, Insaurralde, paseando en un crucero, en un yate por el Mediterráneo, gastando miles de euros y dándole a una de sus ex mujeres en cuentas millones de dólares, que todo sale siempre de la corrupción, del narco, del lavado de dinero, del que estamos ya hartos en Latinoamérica, Alejandro. Bueno, hay un hartazgo, pero yo comencé hablando de la parte negativa, siempre lo hago porque hay que tenerla bien clara. Pero, ¿qué estamos haciendo bien como pueblo? Luis Lugo Calderón, expreso político, con quien estamos compartiendo este espacio de Venezuela Hoy en Radio Martí, y con Leandro Gasco, periodista y colega desde Argentina. Luis. Bueno, Alejandro, mira, yo voy de la mano con Leandro con respecto a esa organización que se ha tenido entre periodistas de verdad, periodistas que persiguen la verdad, y estas organizaciones no gubernamentales. Por lo menos la señora Moli pues fundó una, y así como está esa, está una de Marta Tineo, no recuerdo el nombre, Justicia, Perdón y Paz creo que se llama. Este tipo de organizaciones o este tipo de fraternidades entre periodismo y organizaciones no gubernamentales, pues pueden llevar a desembocar a una buena causa, a una buena acción, para quizás no salir en el corto plazo, pero sí en el mediano o a largo plazo, que ojalá sea mediano o corto. Pero yo creo que esas son las acciones que venimos haciendo de manera correcta, para poder pues sumar esos granitos de arena que a la larga pues llenen el vaso y podamos salir de las dictaduras. Bueno, salir de las dictaduras. ¿Está ese panorama lejos o cerca según tu criterio, Leandro Gasco? Bueno, depende. En Cuba sigue muy distante, en Venezuela también, y en Argentina veremos qué es lo que pasa. Y si quien llega no nos traiciona, porque el enquistado mafioso, hay una corporación mafiosa que está instalada por todos lados, sindicalistas hace 50 años, políticos que tienen punteros que van a los cajeros automáticos y llevan 50 tarjetas y que sacan millones, y bueno,
Esa es la realidad de estos días. La esperanza está siempre presente y la necesidad de la denuncia de la sociedad civil para que se cambie. Es lo que puedo decir, Alejandro. Sí, bueno, y hablando de eso, vamos a pasar a Milei. Vamos a hablar de las próximas elecciones. Milei, pues, representa para muchos un ejemplo de lo que pudiera ser, y digo muchos, de los que se oponen a la realidad que se está viviendo actualmente. Aquellos que dicen que uno tiene que ser transgresor en la política para lograr. Y Milei ha logrado en tu país, Leandro, pues, liderar las encuestas, pero lo malo es que no es bastante todavía para ganar en primera vuelta. De producirse una segunda, Sergio Massa es su rival más probable. ¿Cómo está ese ambiente con el tema de Milei en Argentina? Bueno, sí, a ver, si ganara el 22 de octubre en primera vuelta sería positivo. Si fuera una segunda vuelta, porque no alcanzan los números ya en noviembre, y fuera con Massa, esperemos que no, sería una cuestión muy compleja, porque de ganar Massa está detrás la estructura de kirchnerismo, además el muy veleta y corrupción, y sobre todo vínculos muy concretos con el narcotráfico, que son los que tiene actualmente el gobierno que tenemos, más el kirchnerismo sumado, más la cámpora. Y después, a ver, se espera que si realmente llega, que los números dirían que sí, vamos a ver, Milei por lo menos empieza a hacer algunos cambios para la ineficiencia del Estado, para la mejora de la justicia. Vamos a ver si esto se produce. Si no, Argentina no sé dónde va a terminar, en el vacío absoluto. Luis Lugo Calderón, te pregunto lo mismo sobre Milei. ¿Qué significa para ti un personaje que además se ha convertido como en una figura anti todo este movimiento de la izquierda en la región? ¿Su triunfo, cómo lo verías tú? Una esperanza. Él, como tú lo acabas de nombrar, es un anti-establishment y es como una esperanza y como ejemplo para el resto de los países de la región. Lo que ocurre en Argentina, lamentablemente, no, o sea, porque cualquiera nos puede decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia de Argentina y Venezuela? Que pueden ir a elecciones y pueden elegir a su presidente. Bueno, en Argentina todavía existe esa luz en el túnel en el cual se puede respetar, y bueno, si me equivoco que me corrija Leandro, se respeta todavía lo que el sufragio elige. En cambio en Venezuela es como Cuba, Venezuela es como Corea del Norte. O sea, la gente vota pero no elige. En Cuba hay elecciones, en Corea del Norte hay elecciones, pero son sistemas que ya tienen monopolizado el sistema electoral y lamentablemente no pueden elegir a un candidato diferente al oficialismo. En este caso, en Argentina, pues sería un golpe a la mesa y un golpe también a la izquierda, porque la izquierda viene dominando la región desde hace muchos años atrás y más bien se ha fortificado, y esto sería como que esa bocanada de aire que necesita todo aquel que adversa a la izquierda para resurgir y pues bueno, reavivar esa esperanza que necesitamos todos. Bueno, pero te pregunto, Luis, porque fíjate que antes de finalizar, tú fuiste preso político. Cuando se habla de esperanza en nuestros países, y te oigo analizar un poco, porque el tema de la democracia es que tenga instituciones independientes. En Argentina es una democracia perfectible, con todos los problemas que pueda tener, pero todavía se respeta, como tú lo bien señalabas. Pero en Venezuela, cuando se está buscando algo, y tú que fuiste prisionero de este régimen castrocomunista, catalogado así por muchos, realmente, ¿cómo conseguir, si las instituciones están confiscadas, y qué es lo que se pretende? Pues teniendo más de 200 presos políticos, alguna posible negociación entre las partes, entre la dictadura y la oposición. Quiero tu análisis breve en esto, por favor. No, es que esa convivencia que tiene la oposición y el régimen existe, pero existe para sus bienes personales. Lamentablemente, la oposición venezolana, la oposición política como tal, nunca ha mirado más allá de sus bienes personales. El colectivo para ellos no les interesa. Realmente esa simbiosis que representa el régimen y oposición, pues les ha convenido a los dos a nivel monetario, a nivel de finanzas. Tú puedes ver a cualquiera de los políticos, sea de un bando o sea de otro, y ninguno
Alejandro, ninguno pasa la precariedad que pasa un venezolano a pie, entonces a ellos les conviene. Para mí no existe una salida con ellos como actores. La salida tiene que venir, como dijo muy bien Leandro, de la sociedad civil y la organización dentro de la sociedad civil para poder derrocar a esta gente, porque mientras que lamentablemente la oposición sea la voz que nadie eligió, pero sea la voz de lo que ellos se hacen hidalgar oposición delante del mundo, delante de la comunidad internacional, lamentablemente no va a haber un cambio en Venezuela. Muchísimas gracias por este análisis a Luis Lugo Calderón, expreso político, y a Leandro Gasco, periodista desde Argentina. Gracias a mi equipo, a Tony Simón en los controles técnicos, a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y particularmente a ustedes que nos sintonizan. Hasta una próxima oportunidad. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración